Estamos cuando el sol despunta en la lejanía, donde los cafetales, granjas y huertas alegran la vida con el aroma del amanecer. Y desde la inmensidad del campo, estamos para llevar las noticias y actualidad del agro a nuestras regiones. Venga. Buenos días. Ya comienza El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. Feliz amanecer de sábado, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a una emisión más del Campo en la Radio Caribe de la Radio Nacional de Colombia, que se emite desde Barranquilla a través de los 680 AM y 98.1 FM. Recuerde también nuestra cuenta en Twitter, @radnalcaribe, y la aplicación Colombia al Aire, por medio de la cual nos puede escuchar desde cualquier rincón del planeta Tierra. El Campo en la Radio, Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es José David Oquendo Guerrero y es un gusto compartir con ustedes estas 2 horas de programación con los acentos, las voces, las historias que se producen desde nuestro amado Campo Caribe. Y vamos ahora con el primer invitado de esta jornada. El paisaje rural colombiano suena al tesón, la labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en El Campo en la Radio. A esta hora en El Campo en la Radio de la Radio Nacional de Colombia vamos a hablar sobre comunicación en los territorios, en la Colombia que a veces pasa desapercibida de los reflectores, de las pantallas, pero que es una Colombia que late, una Colombia que se comunica, una Colombia desde la cual salen historias y muchas de ellas han sido rescatadas por el profesor Luis Ricardo Navarro Díaz, quien es además investigador social, doctor en ciencias sociales y magíster en comunicación de la Universidad del Norte, con pregrados en filosofía y comunicación social con énfasis en periodismo de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Además tiene trabajos en procesos de investigación cualitativa a través de experiencias de comunicación para el cambio social en contextos de comunidades afro, indígenas y campesinas de la región Caribe de Colombia. Además es el director del canal de YouTube Comunicación, Territorio y Resistencia. Profe, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia, al Campo de la Radio. Buenos días. Muy buenos días, José David. Un saludo muy especial para toda la audiencia que escucha Radio Nacional de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es una emisora que llega a todos los territorios en Colombia y por eso pues muy orgulloso de poder estar aquí en este programa de sábado y bueno, aquí estamos a su servicio. Bueno, profesor Luis Ricardo, usted se ha especializado en, ya lo decía en su perfil, en comunidades afro, indígenas y campesinas de la región Caribe. Háblenos sobre la materia prima de la comunicación de estas comunidades. ¿Qué están comunicando? ¿De qué herramientas se están valiendo? ¿Qué historias están reflejando? Bueno, básicamente nosotros tenemos un trabajo desde la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia, que es una organización no gubernamental que trabaja desde la sociedad civil por procesos de transformación en comunicación desde los territorios, con los territorios y desde las necesidades y las agendas de los territorios. Básicamente, bueno, la experiencia que desde la academia hemos podido también ir sumando este proceso, pues está centrada no tanto en los salones de clases, sino que está centrada en el territorio propiamente dicho y en el trabajo directo, mancomunado de la mano
con las comunidades y con las agendas de las comunidades. Nosotros nos delimitamos el trabajo en el Caribe colombiano, y en el Caribe colombiano hemos desarrollado diferentes líneas de trabajo, ¿no? Hemos trabajado con pueblos afrodescendientes, hemos trabajado con pueblos indígenas, hemos trabajado con población campesina, hemos trabajado con población LGBTIQ+, con población raizal, etcétera. Primero, pues contar un poquito la historia. Nosotros, quizás en un primer momento, y pues esto es un trayecto de 20 años de proceso de alimento, desde la sensibilidad, desde la posibilidad de alimentar el proceso también desde la academia, desde el pensamiento, pero sobre todo desde el vínculo con la gente. Eso es un trabajo que se hace desde las necesidades de la gente y poniendo a la gente como protagonista. Ahí va a ser muy importante las formas ancestrales, territoriales, de comunicación que cada contexto social tiene. Cómo narra, cómo comunica y qué quiere además narrar, cómo quiere ser narrado. No es el agente externo, sí, que llega a una comunidad y se va y narra la comunidad desde su perspectiva y además más nunca vuelve. Básicamente, estos procesos que nosotros hemos ido construyendo están sustentados en lo que se denomina la línea de la comunicación para el cambio social, que pone en el centro y como protagonista al actor social, a la actora social. Entonces, eso es bien importante porque trabajamos desde un modelo que propone transformación, pero que no solamente se queda en la propuesta de transformación, porque no todas las comunidades están interesadas en transformarse, por ejemplo, sino en conservarse o en protegerse, ¿sí? O en reivindicarse o en resistir. Los procesos de resistencia son muy comunes desde los procesos de expresión en comunicación, y eso va a depender muchísimo de cada uno de los entornos. Entonces, contarle en esta mañana a la gente que nosotros hacemos más territorio que aula, y que inclusive asumimos el territorio como aula. Es básicamente nuestra propuesta, es el territorio el que nos enseña. Todo está en la tierra, todo está en el agua, todo está en las manos de nuestras mujeres, de nuestros campesinos, de nuestras campesinas. Todo está allí. Esa sabiduría ancestral se puede narrar desde allí. Y allí encontramos todo, un proyecto de vida, encontramos un currículo académico, encontramos los sueños de la gente, encontramos la posibilidad de ser feliz de la gente, las sensibilidades de la gente. Y la comunicación se torna en este sentido el vínculo, el gran vínculo. Hemos ido, eso sí, haciendo un trabajo paralelo muy profundo desde la rigurosidad académica que se nos exige también desde nuestros perfiles y desde nuestras apuestas también académicas, porque la academia no puede estar de espalda a las comunidades, no puede estar desvinculada, ¿sí? El diálogo es con las comunidades y la academia debe estar al servicio de la gente. Entonces, hemos tratado nosotros, para contarle un poquito a la gente, nosotros fuimos primero libro, luego fuimos canal y ahora somos corporación. Pero ese es un proceso de mucho tiempo. El libro es el resultado de mi trabajo doctoral. Se llama Palenque, Comunicación, Territorio y Resistencia. Vale decir un saludo muy especial a la población afro de San Basilio de Palenque, que realmente yo también considero, después de 15 años de trabajo allí, que es un epicentro de mi vida, es un epicentro de la construcción y de la propuesta. De ahí prácticamente han salido casi que todos los proyectos que hemos trabajado en la región Caribe, vinculados también con Palenque. Luego nació el canal, que se lo recomiendo muchísimo a la gente, el canal de YouTube, en donde hay narrativas, casi estamos llegando a 100 videos prácticamente de entrevistas, de procesos narrativos comunitarios desde los territorios, diversos además, porque hay diversas narrativas allí, y esas narrativas las podemos vincular en un canal de YouTube que se llama Comunicación, Territorio y Resistencia. Así lo encuentran, Comunicación, Territorio y Resistencia. Y ahí encuentran narrativas de todo tipo, ¿sí? Ahí hay muchísimas historias. Nosotros queremos y soñamos tener 1000 historias, 2000 historias. Apenas vamos llegando en el lapso de 4 años que tiene ese proceso, porque nace con la pandemia, a nuestra historia número 100. Allí estamos, en esa búsqueda de las narrativas, y esas narrativas se construyen con confianza. O sea, la base de todo el proceso que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo está fundamentado en la generación de confianza con la gente. Y por otro lado,
Y ya por último está la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia, quien es un enlace desde lo jurídico y desde lo formal también para poder generar convocatorias, búsqueda de recursos, diálogo con las universidades, con la cooperación nacional, con la cooperación internacional, y desde ahí poder apalancar una cantidad de procesos y de proyectos en los territorios del Caribe colombiano. Profe, usted también entre su perfil está el de la filosofía. ¿De qué manera se refleja esta ciencia social en los contenidos que ustedes elaboran, que ustedes trabajan, en sus enfoques y en sus temáticas? Sí, básicamente todos estos procesos de comunicación comunitaria tienen una fundamentación, tienen una base quizás en dos líneas, ¿no? En el pensamiento, pero también en lo senti, en lo sensible, en lo estético. Y desde allí poder generar toda la narrativa. Estamos hablando de una apuesta desde la filosofía, lo podríamos decir así, de colonial, es decir, no son las apuestas de los europeos ni de los norteamericanos, sino que son las apuestas de la gente. Las teorías y las formas de pensar de los campesinos, de las campesinas, de las mujeres, eso lo llamamos nosotros desde la Academia Teoría Emergente. Sí, es una teoría que no está en los libros, que no ha sido tenida en cuenta desafortunadamente por la gran ciencia y por la gran comunidad académica, que a veces piensa que el conocimiento está en la universidad o está en los académicos y está en la gente que tiene titulaciones y títulos académicos, y eso es falso. Sí, partimos desde esta postura filosófica de un reconocimiento de los saberes, de un reconocimiento también de los conocimientos ancestrales que están a la par y que pueden generar intercambio de saberes y diálogo de saberes con la gente, y que a partir de allí inclusive se pueden generar procesos de fortalecimiento de una apropiación social del conocimiento, que es tan fundamental, en donde las redes sociales, por ejemplo, entran en juego, y muchos de los medios desde la convergencia entendemos cómo esas narrativas se pueden hacer multimodales, se pueden hacer desde múltiples formas, y la gente puede narrar desde allí, desde su cuerpo, por ejemplo, desde la tierra. Narra desde allí, escribe, dibuja desde allí, piensa y siente desde allí, desde un mural, desde un tambor, desde un verso, ¿sí? Desde un verseo, entonces desde una canoa. Entonces, desde allí es posible generar toda una construcción de pensamiento que, entre otras cosas, resiste a esos procesos de colonia que hoy todavía son vigentes y que gran parte, desafortunadamente, de la élite académica no reconoce. ¿Sí? Entonces, allí nosotros trabajamos básicamente desde las posturas decoloniales, muy críticas, desde una comunicación muy crítica, porque sí, nos alejamos de las posturas comerciales, mercantilistas, ¿sí? Y que generan una privatización inclusive del conocimiento. Las narrativas y los conocimientos y los saberes no son de nosotros los comunicadores, en este caso los académicos, pertenecen a la gente, las historias son de la gente. Entonces, y desde ahí formar y pensar otro país, porque evidentemente las posturas desde la filosofía crítica y desde todas estas apuestas latinoamericanas y desde todas estas apuestas propias de la gente, lo que hacen es confirmar que hay unos saberes que hay que tener en cuenta para poder pensar a Colombia de otra manera, para poder construir la paz, para poder generar unos procesos y unas políticas públicas asociadas a la coexistencia. Si nosotros y el país no va a la tierra, y el país no va a las manos de las campesinas, y el país no piensa la educación desde los abuelos y las abuelas, ¿sí? Desde esas matronas, desde esas sabedoras, ¿sí? Pues desde esas lideresas, que entre otras cosas gran parte de esa resistencia de los tejidos sociales está desde las mujeres, pues el país va a seguir probablemente en esta polarización y en estas dinámicas de eliminación del otro. Y cuando hablo de eliminación del otro, hablo de una eliminación física, de una eliminación simbólica también, porque también la parte simbólica es muy importante. Entonces, es básicamente pensar el proceso de comunicación desde la posibilidad transformadora, pero desde la posibilidad del fortalecimiento de lo público, desde la posibilidad de la visibilización de la gente, de las narrativas, de los contextos basados en ese diálogo de las diferencias, desde la posibilidad del disenso y no necesariamente del acuerdo. Quizás no es necesario estar de acuerdo, lo que es necesario es no matarnos, es necesario es poder reconocer las diferencias y poder coexistir. Entonces, esto es un proceso de comunicación que asume la comunicación ya no desde lo mediático, desde lo masivo, ¿sí? Desde lo comercial, sino desde la voz
de la gente, de la voz de las mujeres afro, de la voz de las mujeres LGBTIQ+, en donde está pues la mujer diversa entre estas categorías, desde la voz de la mujer desplazada, desde la voz del campesino, desde la voz del líder. Ese es el proceso que pensamos y que vinculamos a una comunicación que es pensada y que es sentida. En palabras de nuestro sociólogo Correa, pues es lo sentipensante, desde Faz Borda, no es lo sentipensante. Y yo creo que eso hay que recuperarlo porque vivimos en un Caribe que siente de miles de formas, no de una sola forma, que se piensa desde múltiples perspectivas y que adicionalmente es un Caribe que se puede construir, se debe construir desde la multidiversidad. Entonces, si no reconocemos eso, pues sencillamente, pues aquello que no piense como la hegemonía o que no piense como la masificación, pues probablemente sea eliminada o eliminado, y eso pues lo que genera es violencia. Entonces esto es una comunicación para la paz, es un aporte a la construcción de paz y sobre todo hecho por la gente, ¿no? Las agendas y las formas narrativas y las agendas temáticas las coloca la gente, las comunidades con las que trabajamos. Y creo que por ahí estamos, esa es la línea donde se vincula ese río y ese mar llamado filosofía y comunicación. Profe, usted contaba ahorita que la corporación echó a andar en 2020, si mal no recuerdo, un año de pandemia y además la mitad de un cuatrienio gubernamental en el que se estaban dando múltiples debates y en plena implementación también del proceso de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Ustedes entran a trabajar en comunidades campesinas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De qué manera ustedes consiguieron insertarse en medio de todo ese debate y terciar? Sí, básicamente, bueno, yo creo que aquí sí, pues podemos y tenemos que aprender muchísimo de las comunidades cuando hablan de tantas cosas, pero yo resalto dos en esta respuesta. Uno, la posibilidad del cuido. La posibilidad del cuidado, ¿no? El cuidar el entorno, el cuidar la naturaleza, en pensar que el país debe construirse desde la raíz de la tierra y de lo más profundo del agua y no exactamente de las máquinas amarillas y el desarrollo comercial y bueno, en fin, este tipo de dinámicas que terminan avasallando y borrando del mapa procesos culturales que nos sostienen y que nos han caracterizado también por tantos años. Y lo otro es esos valores también de las poblaciones afro, de la que tanto nos escuchan, además, y que tanto escuchan este programa, que tienen que ver con la solidaridad. Es que cuando uno va al campo y va a terreno, pues lo que aprende y lo que recibe es una muy buena dosis de cómo vivir solidariamente. ¿Sí? Entonces, la solidaridad es clave para las comunidades afro. En los cuadros palenqueros, por ejemplo, coexisten y conviven a partir de procesos solidarios. Y la solidaridad en lo urbano se ha acabado y la solidaridad en el mundo mercantilista se ha acabado. Y hay un tercer elemento que puedo vincular aquí desde los territorios y creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de respuesta de tu pregunta, y es la posibilidad de escucha. En lengua palenquera, los palenqueros hablan de kucha sutu, que significa escúchanos. Entonces, y los indígenas del pueblo Kogi hablan y escuchan a la tierra, ¿sí? Dialogan con la tierra, escuchan a la tierra. Entonces, creo que eso creo que eso debería ser por parte de nuestra cotidianidad. O sea, este tipo de posibilidades. Entonces, claro, desde ahí pues ya nace la posibilidad de pensar y de exigir también un país distinto, un país desde el cambio, un país desde una posibilidad en donde es que estas apuestas sean valoradas, sean validadas, sean reconocidas y entren en la dinámica, no como una más, sino que entren en una dinámica del protagonismo, porque si no escuchamos a los indígenas Kogi de nuestra hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, pues nos vamos a morir, sencillamente. O sea, la sabiduría está en ellos. Sí, entonces si no escuchamos a los mamos de la Sierra Nevada, si no escuchamos a nuestras campesinas de los Montes de María, ¿sí? Si no escuchamos a toda la sabiduría del pueblo guayú en la Guajira colombiana, todas estas ancestralidades que hay de conexión con el canal del dique, de lo afro, en conexión con África, pues sencillamente pues nos vamos a secar.
nos vamos a secar, y ahí es donde está la verdadera sabiduría y el verdadero poder. Y desde ahí, pues, pensemos en el plan de desarrollo, en los planes de desarrollo, desde ahí pensemos en las posibilidades también de generar cambio y transformación. Y no desde las fórmulas exógenas, externas, además eurocéntricas o traídas de fuera, que no dialogan en nada con los contextos locales. Aquí hay un tema muy importante, y es subrayar que lo local y lo propio son fundamentales para salvar el país. Yo creo que ahí hay una base fundamental de la posibilidad de esa esperanza, ¿no? Y esa esperanza está en la gente. O sea, los procesos de resistencia no son procesos de violencia. Los procesos de resistencia son procesos culturales, ¿sí? Y esos procesos de resistencia se pueden dar desde las lenguas, por ejemplo, originarias, que hay tanto que volver a ellas, porque en ellas hay valores, en ellas hay reconocimiento, en ellas hay posibilidad educativa, hay todo un currículo educativo en la enseñanza de una lengua originaria en nuestra región Caribe. Entonces, desde ahí podríamos pensar en esa ruta de la paz. Hay que, definitivamente, la sociedad civil, urbana, industrializada y demás, tiene que sentarse y debe sentarse, y nosotros debemos sentarnos también desde la academia a generar procesos y proyectos articulados desde esas voces diversas. Profe, también hay algo, y es que todo este proceso del que usted habla coincide también con la aparición de medios comunitarios, de emisoras comunitarias, de personajes que se han constituido por sí mismos en medios de comunicación y que narran las historias de sus comunidades en aquello que llaman la Colombia profunda, en aquellos territorios olvidados que no aparecen en los medios de comunicación y hacen parte de la agenda pública. ¿Usted cómo analiza esta situación? Usted que ha desarrollado su trabajo en esas zonas olvidadas. Sí, bueno, básicamente sí, ha sido un olvido desde el centro, ¿no? Ha sido un olvido desde ciertas hegemonías y desde ciertas posturas que no reconocen unas contrahegemonías también que están ahí vivas, además, sintientes. Pero yo creo que ahí es donde entra el tema de la comunicación y de los medios. Bueno, algunos los llaman medios alternativos, otros los llaman medios populares, otros los llaman medios comunitarios, otros los llaman medios ciudadanos, ¿sí? Yo creería que un término muy asociado a estas posibilidades es el de Clemencia Rodríguez, una gran académica colombiana que habla de eso, de los medios ciudadanos, ¿no? Y es esa postura de la construcción del sujeto político allí, ¿sí? Quizás esa es como la idealización del proceso. Esa idealización del proceso de que podamos tener dinámicas de comunicación. La comunicación en sí misma es un ejercicio político. El político no es exactamente el electoral solamente. El ejercicio político lo que hace es el reconocimiento del otro, ¿sí? Como diferente, como distinto, y la posibilidad de la coexistencia. Entonces, autores latinoamericanos como Luis Ramiro Beltrán, por ejemplo, boliviano, como Alfonso Gumucio, también boliviano, bueno, y otros, Jesús Martín Barbero, pues, español colombiano, que murió hace algunos años, pues plantean esa posibilidad también desde las mediaciones sociales, que sean las narrativas y los encuadres sociales. Ya no es el encuadre del comunicador ni el encuadre del interés económico de determinado medio masivo, ¿sí? Sino el encuadre de la gente, la narrativa de la gente. Entonces, estos medios lo que hacen básicamente es variar, cambiar los medios comunitarios, que creería yo que más exactamente los medios ciudadanos, variar, girar la forma en cómo se construye, en cómo se produce comunicación. Entonces ya la comunicación se invierte, el proceso comunicativo se invierte, y quien produce y genera el mensaje es el actor social. Sí, es el campesino o la campesina. Y quien decide la agenda ya no es el sistema económico, sino el tejido social. ¿Sí? Y para qué o qué queremos narrar o cómo queremos ser narrados, pues lo decide la gente, desde sus formas y desde sus ancestralidades, de sus preocupaciones, porque las preocupaciones de un agente externo, de un comunicador, alguien que vaya a hacer un proyecto, no son las mismas entrando al territorio que las agendas propias de la gente. Entonces eso voltea la forma de producir comunicación. Entonces la cámara pues es narrada
desde los pueblos indígenas, y es el mismo pueblo indígena quien obtura el botón y quien decide qué registrar en su cámara de video, ¿sí? Y es el mismo pueblo afro o el pueblo campesino o la población LGBTIQ+, quien dice de qué hablar desde sus derechos, desde la reivindicación. No es la imposición de las agendas. Yo creo que gran parte de la posibilidad de la libertad de la condición humana comunicante es la posibilidad de ser libre desde la expresión. Sí, la libertad de expresión es básicamente eso, qué quiero comunicar y cómo me quiero narrar, porque además la historia ha sido narrada por los ganadores, por los vencedores, por la élite, y no ha sido narrada por los campesinos, por los negros, por los pueblos indígenas, por el pueblo LGBTIQ+, etcétera. Entonces, creo que ya esa historia, pues tendríamos otra historia que contar de país si la escuchamos desde estas otras perspectivas. Entonces, allí, y pues no plantearla solamente como la verdadera, pero sí ponerla en un intercambio de saberes, en un diálogo, ¿no? En una posibilidad de diálogo de perspectivas. Entonces, eso es lo que hacen los foros de comunicación para el cambio social. Y adicionalmente, los foros de comunicación para el cambio social y de medios comunitarios y de medios ciudadanos se realizan desde los registros y las formas propias y locales. Es decir, el cuerpo, por ejemplo, es un medio. ¿Sí? La lengua es un medio para poder generar comunicación. Y desde ahí se genera toda una estética, ¿sí? Una estética narrativa que construye sentidos, en plural, social, y que pues desde ahí se sostiene el tejido social, desde la danza, por ejemplo, ¿sí? Desde la expresión corporal o desde las cuerpas, en el caso también del reconocimiento de la población LGBTIQ+. Entonces, esa es la magia de la comunicación, que es el único proceso de la condición humana capaz de reconocer al otro a través de formas interactivas, de interconexión distintas. Entonces, creo que ahí hay un poder, eso sí lo llamaríamos poder. El poder no lo asumimos desde este tipo de comunicación como un poder vertical, sino como esa posibilidad de relacionarme con otro. Y esa relación es el poder en sí mismo, ¿no? Cuando se acaba la relación social, se elimina el poder. Entonces, ¿y eso a qué conduce? A un fortalecimiento del contexto de lo público. Entonces, la comunicación hace, el medio comunitario, las formas comunitarias ancestrales hacen que la gente se una. Entonces, uno revisa, por ejemplo, el son de negro en el Canal del Dique, ¿sí? Y el son de negro a partir de un tambor, el tambor llama, el tambor convoca, el tambor reúne. Y entonces te terminan diciendo que el tambor es el centro del universo. Y cuando se dice que el tambor es el centro del universo, para esta cosmovisión significa que sin tambor no hay nada. El tambor es la vida, el tambor es la posibilidad de la vida. Y esa relación es tan cierta y tan profunda que en contextos del conflicto armado, ¿sí? Que algún día tendrá que terminar, pues lo que se hace es apagar los tambores, silenciar las gaitas o los sonidos de la chuana en el Sucre, ¿sí? Entonces silenciar los versos de la alta montaña de San Isidro Labrador en los Montes de María, ¿sí? Eso es lo que silencia el conflicto armado. Y entonces hay una desvinculación de las comunidades. El conflicto armado y la esfera privada lo que hace es dividir, separar, silenciar. Lo público y la comunicación lo que hace es encontrar, vincular, reunir, ¿sí? Reconocer diferencias e interactuar. Entonces, ahí es donde está el eje de los proyectos que hacemos desde la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia y desde el mismo canal, ¿no? Es cómo vinculamos la gente, cómo la ponemos también en diálogo, cómo gestionamos y generamos, dinamizamos procesos en donde la gente se encuentre. Porque es que si se encuentra el pueblo guayú con nuestro pueblo afro, pues eso es un poder, un macropoder en términos de relaciones sociales que lo que va a producir es protección a la vida. Sí, lo que va a producir es protección a la tierra. El pueblo Kogi protege el agua en la cuenca del río Frío de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. El pueblo Kogi que está asentado en estas poblaciones de Siberia, de San Javier, ¿sí? Y entonces recorremos la sierra y sabemos y escuchamos al pueblo Kogi que más que los visitemos turísticamente, necesitan es que se cuide, que no se pise, que no se afecte, porque una afectación allá arriba genera afectación acá abajo, aunque no la estemos viendo, y una afectación acá abajo, en la parte plana del Caribe, pues va a afectar
la producción del agua allá arriba. Entonces, es un organismo vivo, ¿no? Todo el organismo vivo, ¿no? En donde la gran cabeza son los picos, y ahí cito a nuestro gran sabedor Narciso Barros del pueblo Kogi, ¿sí? La gran cabeza son los picos, el cuerpo, están las montañas de la sierra, y las cuencas, las microcuencas, y los ríos, la sierra, la Ciénaga Grande de Santa Marta, en esa metáfora tan hermosa que ellos tienen de un cuerpo vivo, de un ser vivo, en donde si contaminamos la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues vamos a afectar los picos y la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces hay mucho que aprender de la gente. Yo creo que ahí sí tenemos una deuda desde la academia muy fuerte, y es girar, ¿sí? Girar, y desde la comunicación también, girar el foco. El foco de la cámara debería entonces estar centrado en estas narrativas tan emocionantes y tan profundas de nuestros pueblos ancestrales. Profe, usted estuvo hace poco orientando un taller que se llevó a cabo en la Alta Guajira. Háblenos sobre lo que se vivió allí y la forma en que estas comunidades cada vez más toman conciencia sobre la importancia de la comunicación desde el enfoque que usted ha propuesto. Sí, bueno, básicamente, nosotros le ponemos unos nombres a esto de la comunicación, pero pues ellos también ya tienen sus formas propias también de comunicación, ¿no? En el pueblo guayú, pues la comunicación está a través de los sueños. Entonces, el sueño es todo un camino de comunicación que se hace, ¿no? Todo se comunica por lo que no se sueña, no se hace, básicamente, ¿no? Lo que no se sueña, no se vive. Entonces, ahí está la agenda de lo que se va a hacer, está en el sueño. Y después se concreta en el tejido del chinchorro, y el chinchorro cuenta la historia, y entonces la niña que pasa a ser mujer es educada desde los valores por la abuela, en lo que en el contexto guayú también se denomina encierro, pero se aprende, es un proceso educativo que también aprende a defender la vida, y se teje todo un proyecto de vida que al salir pues va a tener una mujer consolidada en los valores, en la cultura, en lo espiritual, en el respeto. Entonces hay unos procesos de comunicación que acá desde la academia pues denominamos de cierta manera como esta categoría de comunicación para el cambio social, o comunicación ciudadana, o comunicación comunitaria, pero esos son los términos académicos, pero realmente entran en diálogo y en respeto total por las formas propias de comunicación de la gente. Nosotros, gracias al Programa Nacional de Estímulo 2024, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, logramos ser ganadores de una beca, ¿sí? Dentro de ese programa, cuyo título es Proceso Formativo de Comunicación Comunitaria y Sonidos Propios en el Caribe Colombiano. Y esa beca nos ha permitido soñar, pues ya lo habíamos soñado desde antes de hacer la convocatoria. Esto fue un tema que se soñó inclusive por diversos actores. O sea, alguien me decía cuando íbamos a la ranchería La Humao en el pueblo guayú, me decía: nosotros queremos ir a Palenque. Y en Palenque alguien me decía: nosotros queremos ir a La Humao y conocer la ranchería La Humao, que está en el kilómetro 74 entre Santa Marta y Riohacha. Y en los Montes de María, en el corregimiento de San Isidro Labrador, en la alta montaña, nos decían: queremos conocer también Casa de Paz en Ciénaga Magdalena, y aprender de la población LGBTIQ más de Casa de Paz de Caribe Afirmativo de Ciénaga Magdalena. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se soñó desde hace un par de años, literalmente lo soñamos en diferentes personas, y escribimos el proyecto. Escribimos el proyecto también de la mano con las comunidades, desde la corporación, pero de la comunicación, territorio y resistencia, pero de la mano de las comunidades. Fue un proyecto que literalmente se soñó. Y pues bueno, entre la alta montaña de los Montes de María y la media Guajira, creería yo, no es la alta Guajira, la media Guajira de la ranchería La Humao, pueden haber 10 horas fácilmente de distancia de camino por carretera, 10 horas. Y eso lo logramos gracias a estos recursos y esta financiación del Ministerio de las Culturas, pues vincular, ¿sí?, esa itinerancia también de la gente, que la gente pueda recorrer. El guayú era itinerante, ¿no? Era itinerante, no, por eso su organización dentro del territorio. Entonces, eso pues nos condujo a soñar un proyecto en donde pensáramos la posibilidad de narrar los territorios desde el lenguaje sonoro,
desde el tipo podcast, pero pues el tipo podcast contado en unas historias también propias de la cosmología o de las cosmologías, con la creación de los personajes propiamente de cada uno de los territorios. Entonces ya hicimos una primera, eso lo denominamos la juntanza, que también hace esa palabra, pues es de los territorios. Y hicimos una juntanza hace pocos días en el contexto del proyecto en la Guajira colombiana, ¿no? Allá en la ranchería El Ahumado, que es un pueblo guayú, apalanchi, o sea, son guayú de mar, están sí, en la orilla del mar. Y logramos vincular ahí los 4 pueblos, el pueblo afro a través de San Basilio de Palenque, el pueblo campesino a través del corregimiento de San Isidro Labrador, Montes de María, Alta Montaña, municipio del Carmen de Bolívar, el pueblo guayú, evidentemente, que fue nuestro anfitrión en este caso, y la población LGBTIQ más de Casa de Paz de Ciénaga Magdalena. Y hicimos una juntanza y nos escuchamos cómo querían ser narrados, y ellos soñaron con unas formas y unas historias, y entraron, la propuesta incluye un proceso de formación en narrativas sonoras realmente interesante, que esa formación no parte del conocimiento académico, sino que implica la posibilidad de que sean las comunidades las que también se formen entre ellas y también se complementen en esa forma de construir las historias, de hacer los montajes radiofónicos, de hacer las narrativas, de generar esas posibilidades. Y en eso estamos. Tuvimos este fin de semana, en los fines de semana, varios fines de semana en la ranchería, y hemos ido generando procesos de construcción radial, de construcción narrativa. Y viene más adelante, unas pocas semanas más adelante, también la posibilidad de volvernos a encontrar en San Basilio de Palenque, donde vamos a las mismas comunidades, las mismas poblaciones afro, indígena, LGBTIQ más y campesina, a generar ya la parte de producción propiamente dicha radial. Entonces esto ha sido maravilloso, porque además empiezan a llegar una cantidad de cómplices y la gente se empieza a enamorar del proyecto, y todo el mundo empieza a aportar, se empieza a generar un tejido sonoro bien interesantes, y empezamos a pensar en términos y a sentir en términos de sonido, y el sonido de las comunidades, y cómo suena el ahumado, cómo suena la ranchería, cómo suena Palenque, cómo suenan los Montes de María, cómo suena la diversidad desde las Caimanas en Ciénaga Magdalena, en la población LGBTIQ+. Y tiene una cantidad de sonidos que entremezclados, pues lo que producen es eso: ciudadanía política, procesos de fortalecimiento de lo público, construcción de paz, reconocimiento de los demás, porque aquí hay pueblos que han sido también muy, muy cerrados con otros también por convicción, ¿no? Por tradiciones, pero la apertura también que implica el proceso comunicativo hace que la gente se relacione sin importar la diferencia, ni siquiera de género, ni la diferencia, pues, de sus cosmologías o de sus ancestralidades, que también pueden ser opuestas entre sí, ¿no? Entonces, eso se denomina poder, y ese es el verdadero poder de la comunicación. Miren todo lo que se puede hacer desde la comunicación aplicada a un contexto campesino, rural, afrodescendiente, pero también comunitario, también citadino, porque esto no aparta, no es exclusivo de algún territorio, sino que está al alcance de cualquiera de nosotros. Profesor Luis Ricardo, tengo entendido que usted ya se está listando para ir a atender una clase. Usted es docente universitario y tiene una apretada agenda a la que le ha hecho un huequito para atendernos a esta hora de la mañana en el campo de la Radio Nacional de Colombia. No quería despedirlo sin que antes usted diera a conocer la manera de contactarlo, para que cualquier persona que nos esté escuchando y que esté interesada en la labor que usted desarrolla pueda escribirle, pueda llamarlo, y ¿por qué no hacer una especie de alianza, convenio, para aprender y para implantar esto que usted está promoviendo? Claro que sí. Bueno, pues yo agradezco mucho a Radio Nacional de Colombia, al Sistema Nacional de Medios Públicos, que realmente, pues, es una apuesta muy interesante también de construcción de paz, que efectivamente y verdaderamente había que fortalecer, y claramente hay que seguir fortaleciendo.
al programa del campo en la radio, que pues realmente es la posibilidad de tener también voces diversas, pensando también la cotidianidad de la vida que parte desde el campo. Sí, efectivamente, pues yo estoy vinculado hace más de 25 años a la academia en diferentes partes del país, pero obviamente centrado en nuestra hermosa región Caribe y básicamente desde la línea de la investigación social, desde la línea de la comunicación para el cambio social, enamorado de los territorios, respetuoso de lo sagrado de cada uno de los territorios de la región Caribe y aprendiendo. Soy quizás un caminante y un aprendiz de tan profundo conocimiento que hay en cada una de las regiones de este Caribe colombiano, que aún está por contarse y que debemos seguir haciendo el esfuerzo por sentirlo diferente y por contarlo diferente. Nosotros estamos en la plataforma YouTube como canal Comunicación, Territorio y Resistencia. Y nuestras redes sociales, pues en Instagram, pues también me pueden buscar como Luis-Ricardo-Navarro, no hay problema allí, y en las de la corporación. En Instagram también encuentran las de la corporación Comunicación, Territorio y Resistencia. No hay ningún inconveniente, yo estoy a disposición de la gente, la vinculación desde las universidades también es fundamental. Que las universidades, que la Simón Bolívar, que la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, de Barranquilla, que la Corporación Universitaria Americana, por ejemplo, todas estas universidades se vinculen de una u otra forma con los territorios y lo estamos haciendo a través de proyectos de investigación en donde asumimos también que la comunidad, la gente es la real protagonista del proceso. Profesor Luis Ricardo Navarro Díaz nos ha acompañado muy amablemente en el campo de la Radio Nacional de Colombia, docente, investigador social, una persona con maestría y además director de un medio de comunicación que está llevando a cabo una tarea bastante interesante, sobre todo en los territorios de nuestra región Caribe, en aquellas zonas olvidadas por los grandes medios de comunicación. Allí encuentra usted la labor que ha desarrollado el profe Luis Ricardo Navarro con Comunicación, Territorio y Resistencia, que es su medio de comunicación. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. José David, muchas gracias y gracias por este espacio en donde pues sé que hay una posibilidad de escucha también de parte también de la gente, de los territorios, decirles que hay que resistir, hay que seguir trabajando desde la tierra, desde el agua, desde los contextos del campo por la construcción de paz del país y que el futuro real de la paz de Colombia está en la gente que está en el campo. Si no lo pensamos desde allí, desde los territorios, pues realmente el país. Ese es el punto de partida que todos debemos reconocer para poder saber que realmente nuestro país puede coexistir desde la diferencia y puede vivir en paz a partir de la sabiduría, de esos saberes ancestrales de la gente. Muchas gracias a ti, José David, a este programa Radio Nacional de Colombia y a esta posibilidad de generar paz desde la comunicación. El campo en la radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.